Dice la palabra, el Señor hablando: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. El Señor desde el antiguo tiempo nos habla en contra del chisme. Le hablaba la semana pasada de que el chisme es un tipo de maldición que viene sobre nuestras vidas y sobre la vida de los demás. Le decía que igualmente el chisme es una lepra que llega a dañar, a consumir, a comerse en vida a una persona, a carcomer lo que es la vida de la persona. Y no solamente eso, sino que también es una lepra que contamina y que se extiende hacia otras personas. Amén. Ese es el chisme, es lo que hace. No solamente afecta nuestras vidas, no solamente afecta a la persona de quien lo practica, sino que también comienza a afectar la vida de los demás. ¿Por qué? Porque lo que comienza a compartirse, a decirse, a mencionarse, muchas veces puede dañar, puede llevar consecuencias aún a la otra persona, porque ya está influenciando, ya está afectando en la forma de pensar, en la forma de mirar, en la forma de percibir aquello que está escuchando. En ocasiones, les decía, hay personas que aún ni las conocemos, ni las hemos tratado, pero de repente escuchamos algo negativo de aquella persona y en momentos ya juzgamos y hacemos un criterio de aquella persona negativo en ocasiones sin conocer realmente a aquella persona. Muchas veces llegamos a conocer a aquella persona y cuando la conocemos decimos: en verdad, hermano, que estaba equivocado. Yo me imaginaba que usted era diferente, tenía otro concepto de usted, había escuchado que usted era así y así y así, pero ahora veo que no es cierto eso. ¿Todo por qué? Por aquel chisme que se movió, aquel daño que vino a carcomer, a estorbar, a dañar. Entonces debemos de buscar la manera de eliminar todas esas cosas, de acabarlas, de quitarlas, porque son cosas que dañan el pueblo del Señor. Entonces le decía que el chisme es una maldición. ¿Por qué? Porque la maldición es maldecir. Le decía que Dios no nos ha llamado para maldecir, para hablar mal de una persona. Dios nos ha llamado para bendecir. ¿Qué significa bendecir? Significa bien decir, decir bien de una persona. No debemos de estar dañando personas con lo que hablamos, sino tenemos que estar buscando edificar, bendecir la vida del hermano, la vida de la hermana, la vida del prójimo, la vida del esposo. Tenemos que aprender a bendecir, a bien decir de aquella persona, a bien decir. Amén. Entonces tenemos que comenzar a alinearnos con lo que dice la palabra. Dijimos, chisme significa una noticia, un rumor que se cuenta por placer o por criticar a una persona, y que en el chisme se hace referencia de lo ajeno o privado de otra persona. Ese es el significado de la palabra chisme. Rumor que se cuenta por placer o por criticar a una persona. Entonces recuerde, es hablar de lo ajeno, de lo privado de otra persona, y no es lo correcto hacerlo a menos que usted sepa de aquella situación y vaya y lo haga directamente con la persona de vida, con la persona que está cometiendo el error, si es que hay un error que se está cometiendo, ¿verdad? Ir con la persona, hablar con él, hablar con ella, y de esa manera buscar ponerle un alto a todo eso que puede comenzar a dañar, a perjudicar la vida de la persona o todo lo que es el desarrollo de la congregación. Vamos a mirar algunas escrituras en esta mañana. Vamos al libro de Gálatas y vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a mirar qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a mirar qué es lo que nos dice aquí la palabra. Qué es lo que debemos de hacer como pueblo de Dios. Cómo poder tratar los comentarios, cómo poder tratar las situaciones que se dan, lo que se habla, lo que se comenta, lo que se rumora, cómo tratarlo. Si miramos, verdad, que el hermano, que la hermana comete un error, comete una falta, ¿cómo debemos de tratar esa situación? ¿Qué dice la palabra del Señor? Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras dice, no vayas primeramente diciendo lo que estás percibiendo por un lado, por otro, contándolo a medio mundo. No vayas esparciendo mala fama contra tu hermano, porque estás dañándolo, estás perjudicándolo, estás atentando contra la vida de tu hermano. Y comienzas a envolver a más personas y a dañar. Entonces, ¿qué debo de hacer, hermano? Y yo miré a mi hermano cometer una falta, yo miré a mi hermana hacer esto que no es correcto. ¿Qué debo de hacer? Pues veamos qué dice la palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, dice, no vayas esparciendo aquel comentario por otros lados, no vayas hablando de eso con quien no tienes por qué hablar de aquello. Estás pecando contra Dios, estás pecando contra tu hermano. Siempre que miras una falta en tu hermano y vas y la rumoras y la comentas y la mencionas a otras personas, aunque sean tus mejores amigos, aunque sean hermanos de mucha confianza, no tienes por qué ir a esparcir aquellos comentarios. No va a haber ningún fruto, no va a haber nada positivo en aquello que estás diciendo. Solamente estás esparciendo aquella mala fama de tu hermano por placer o por criticar a tu hermano. Y eso no es agradable al Señor. Eso no te va a bendecir en tu vida espiritual. Eso no te va a edificar. Eso no va a construir tu relación con Dios. Eso va a dañar y afectar tu relación con Dios y tu relación con el prójimo también. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer, hermano? Primeramente, no lo comentes donde no debes, a quien no debes. Ve, dice a la persona directamente, acércate a él, acércate a ella, y dice, restáuralo, háblale con un espíritu de mansedumbre. No vayas criticándolo. Primeramente, no vayas a otras personas, y si vas a ir a él o a ella, no vayas con un espíritu de juicio, con un espíritu de menosprecio, con un espíritu de maltrato. No vayas de esa manera, porque el día de mañana puede ser tú, mi hermanito, que estés atorado en esa falta o en otra parecida o en otra peor. Y dice la palabra, bienaventurado el misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero dijo el Señor, cuidado con el que juzga sin misericordia. ¿Por qué? Porque con la vara que mides, con esa vas a ser medido. Y créeme que se siente muy bonito medir, pero no se siente muy bonito que te midan con esa misma vara. Amén. Entonces el consejo que da la palabra del Señor es: si has mirado la falta de tu hermano, no lo critiques, no hables más de él, no vayas con chismes, con comentarios a otras personas. Acércate a él, y cuando te acerques a él, no lo hagas con menosprecio, no lo hagas con altanería, no lo hagas sintiéndote superior, menospreciándolo, como que mira lo que estás haciendo, mira nomás tus faltas, como yo soy mejor que tú, como que yo me siento mejor que tú. No, mi hermanito, dice el Señor, no lo hagas así, porque hoy es él el que está cometiendo una falta, mañana puede ser tú. Y lo que necesitamos no es aplastarnos los unos a los otros, es tendernos la mano los unos a los otros, ayudarnos a crecer. Si hay que exhortar al hermano, exhórtalo, pero con mansedumbre, con amor. Si hay que llamarle la atención, llámale la atención. No te estoy diciendo que le des por su lado y que aparentemente hagas como que todo está bien y que le digas que no hay problema, que sigue igual. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, si le tienes que decir que está mal, díselo que está mal, pero díselo con amor, díselo con mansedumbre, díselo pensando en tu propia alma, porque es tu propia alma la que está en juego cuando estás abriendo tus labios. Es tu propia alma la que estás poniendo en peligro. Aleluya. ¿Me explico, mi hermano? Entonces, este es el consejo de la palabra. Dice: si alguno
fueres sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, si te consideras espiritual, entonces esta es la manera de accionar: restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Este es el camino a seguir, hermano. Pero es que lo que yo estoy diciendo es verdad, es que no lo estoy calumniando, es que no le estoy levantando un falso. No necesitas levantarle un falso. Aunque sea verdad lo que estás diciendo, si no estás aplicándolo de la manera correcta, si no estás tratando de la manera correcta, yo puedo decir una verdad, pero si no se la estoy diciendo a quien debo de decírsela, y se la digo a medio mundo, menos a quien debo de decírsela, aunque sea verdad, eso es un chisme, eso es dañar a tu prójimo. No, hermano, es que es verdad, aunque sea verdad. Lo que hace un chisme no es si es verdad o es mentira lo que estoy diciendo. Lo que hace un chisme es que no estoy tratando de la manera adecuada aquel comentario o aquella cosa que miré. Repito, si miré la falta en mi hermano, tengo que ir a mi hermano y tengo que tratar con él con un espíritu de mansedumbre, pidiéndole a Dios de antemano: Señor, bendice a mi hermano, restaura a mi hermano. Señor, abre su corazón para que reciba la palabra que le voy a dar. Señor, ayúdalo, Señor, a superar esta falta. Señor, bendícelo, Señor, guárdalo. Pedirle al Señor para que el Señor lo ayude, lo bendiga. Y cuando estás pidiendo por él, estás pidiendo por tu propia alma. Porque lo que tú haces por los demás es lo que va a venir hacia tu vida. Lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Amén. Vamos a la palabra. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces dice la palabra, un consejo de Dios: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño. Apártate del mal, dice, y haz el bien, busca la paz y síguela. Dios dice: el que quiere amar la vida, el que quiere disfrutar la vida, gozar la vida, dice, lo primero que tiene que aprender a hacer es a refrenar su lengua. Tiene que aprender a refrenar su lengua. Hay una anécdota que leía, que escuchaba un testimonio de cierto predicador en los siglos pasados, que dice este hombre que llegó un momento cuando había tanto chisme en la congregación donde estaba, tanto rumor, tanto comentario, tanta cosa, y no hallaba cómo poder controlar aquello, cómo poder detener aquello, cómo hacerles entender, cómo hacerles ver lo que estaban haciendo, que era algo negativo, que era algo malo, que se estaban dañando y perjudicando. Y por todo había un chisme, una crítica. Si hacía una cosa porque se hacía, si no se hacía porque no se hacía. Y debemos de tener cuidado. Y dice que aquel predicador en cierta ocasión sintió de parte de Dios lo que iba a hacer, y dice que de repente se puso una corbata, y aquella corbata se la puso larga, casi hasta la rodilla, ¿verdad? De modo que se miraba pues un poco raro aquello. Y aquel predicador pasó y comenzó a predicar su mensaje, su sermón. Y no pasó mucho tiempo que comenzaron a acercarse a decir: hermano, mire su corbata, mire cómo está larga, mire cómo se mira mal, mire cómo está. Y él les dijo: pues saben, así como ven mi corbata de larga, así es como están ustedes con su lengua, dañando, perjudicando.
Si quieren que yo le corte a mi corbata, córtenle a sí mismo, a tanto comentario, a tanto chisme, a tanta crítica, a tanta cosa negativa que solamente está destruyendo, dañando, perjudicando. Hermanos, lo que hablamos daña más de lo que nos imaginamos, perjudica más de lo que nos imaginamos. No piense que lo que uno habla es solamente cualquier cosa, palabra que se la lleve el aire. No, mi hermano, la palabra dice que de toda palabra ociosa que hablemos vamos a dar cuentas en aquel día. No nos metamos en problemas. Queremos ver buenos días, larga vida, bendición en esta vida. Queremos gozar de la vida, dice esta escritura. Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, a refrenar nuestros labios, a aprender que a través de estos labios tiene que salir bendición. Una misma fuente no puede producir agua dulce y agua amarga. No podemos bendecir con estos labios a Dios y maldecir a los hombres que están creados a la imagen de Dios. Por esta boca solamente tiene que salir una cosa: bendición para el pueblo de Dios, bendición para el Señor, bendición para los que nos rodean. No ser vencidos por lo malo, sino vencer con el bien el mal. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si me explico, mis hermanos? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Ese es el consejo de Dios. ¿Queremos días buenos? ¿Queremos amar la vida? ¿Queremos días pacíficos, tranquilos? ¿Queremos un hogar bendecido, tranquilo? ¿Queremos una congregación sana, bendecida, tranquila? Dice la palabra, lo primero que tenemos que aprender a hacer es a refrenar nuestros labios. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Entonces dice, refrene su lengua del mal, el que quiere ver buenos días. Y cuando uno comienza a refrenar su lengua del mal, créame, mi hermano, que uno elimina automáticamente un montón de problemas. Un montón de problemas. Una persona que aprende a refrenar sus labios es una persona que comienza a experimentar la paz. Es una persona que camina tranquila. Por allá se dirá, por allá se mencionará, pero esta persona tiene la paz de Cristo en su corazón. Goza de la bendición del Señor, goza de la presencia del Señor, goza del respaldo del Señor. Ni anda en chismes, ni le traen en chismes, porque alguien que anda en chismes eventualmente lo van a traer en chismes. ¿Sí me explico, mi hermano? Hoy usted critica a alguien, al rato lo que usted está sembrando lo va a cosechar. Todo el que anda en chismes, todo el que trae algo en chismes va a ser traído en sí mismo en chismes. Amén. Todo el que comienza a sembrar eso va a cosechar eso. Todo el que comienza a practicarlo va a comenzar a cultivar ese fruto. Entonces no va a encontrar paz. Hoy yo soy el que ando criticando y chismeando, y mañana se va a estar chismeando y criticando de mí. Oh, es que el hermano, es que dijo, es que esto, y comienza aquello. Entonces, mis hermanos, eso ni nos edifica, ni nos ayuda, ni nos bendice. Queremos largos días, queremos ver buenos días, queremos gozar de la vida. Dice el Señor, refrena tu lengua. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, y va a mirar la bendición de Dios llegar sobre su vida. Va a tener una visitación de la presencia de Dios. Va a estar gozando de lo que Dios quiere darle. ¿Por qué? Porque eso es lo que el consejo de Dios nos enseña. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Hermano, ¿cómo tengo problemas en el matrimonio? La mayoría de problemas es porque abrimos los labios más de lo que debemos. Abrimos los labios más de lo que debemos. Hablamos cuando no debemos. Decimos lo que no debemos. Y no nos quedamos callados ni por un momento. No aprendemos a refrenar la lengua, y decimos una cosa y estamos impulsando a que nos contesten de la misma manera. Agredimos y nos agreden, hacemos y nos hacen, decimos y nos dicen. Le echamos más leña al fuego y más leña al fuego. Y cuando menos acordamos, aquella situación matrimonial es una tormenta terrible. Es un infierno que no se puede soportar. Y se entra ahí y son gritos y son maltratos y son insultos y son maldiciones. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a cerrar los labios. Hermano, es que él me dice, es que ella me dice. No le contestes. Y si le contestas, entonces
Contéstale como dice la palabra, la blanda respuesta aplaca la ira. Usa la sabiduría del Señor, usa el entendimiento que Dios te ha dado en su palabra para poder tener bases y fundamentos sólidos que van a construir tu vida. Amén, mi hermano. Pero no te dejes llevar por la misma corriente, maldiciendo, haciendo, me dijo, le digo, me hizo, le hago. Eso es lo que se acostumbra, ojo por ojo, diente por diente. Así viven las familias, así viven los hogares, así viven los matrimonios. ¿Cómo va a haber paz en un lugar así? ¿Cómo va a haber paz, hermano? Necesitamos consejo. Lo primero que necesitamos es cerrar los labios, decirle al Señor, Señor, ponme un cierre ahí en los labios y que solamente se abran para bendecir, para hablar algo que edifique, para hablar algo constructivo, y lo demás aprender a llevártelo a tu presencia, Señor. Dele ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Estamos comprendiendo, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Hermano, pero es que mire, él me insulta, él me ofende, él me dice. Déjalo que te diga, se va a cansar de hablar solo. Créeme que se va a cansar de hablar solo. Cuando una persona te está ofendiendo y tú lo ignoras o le contestas con una blanda respuesta, créeme que llega el momento cuando se siente como un tonto, con aquel enojo sobre su vida, y tú tranquilita, y tú con la paz de Cristo en tu corazón, y tú alabando al Señor. Créeme que va a llegar un momento cuando ya no va a poder seguir de esa manera. Entonces, cuando tú te pones al tú por tú, es echarle más leña al fuego y es crear más problemas. Cuando tú aprendes a cerrar tus labios, que hable la persona, pues que hable. Tú llévale aquello al Señor. Dice el Señor, tú busca la paz y síguela. Busca estar en paz con todos y verás que el príncipe de paz, que es Cristo Jesús, te va a premiar, te va a bendecir, te va a ayudar a salir adelante de aquel problema. De un momento a otro va a pasar aquel desacuerdo, va a pasar aquella situación. Y oye lo que dice al último: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Quiere decir, tú estás siendo la víctima, te están ofendiendo. Quédate calladito, quédate así, de esa manera, toma esa postura. Hermano, pero mire lo que me hacen. No importa, los ojos del Señor están sobre tu vida y sus oídos atentos a tus oraciones. Tú vas a ser bendecido. Lo que le pidas a Dios, Él te va a oír, Él te va a contestar, Él te va a atender. Vas a tener el favor de Dios sobre tu vida, vas a tener la gracia de Dios sobre tu vida, vas a tener el respaldo de Dios sobre tu vida. ¿Sí me explico? Hermano, pero él se salió con la suya. Pues que se salga con la de él. Aparentemente se salió con la de él, pero tú te llevaste el mejor premio. ¿Cuál es el premio? Te quedaste con el Señor, te quedaste con una buena relación con Dios, te quedaste con la satisfacción en tu alma, que el Señor te conforta, te alienta y te dice: no te preocupes, hijo, yo estoy en control de tu necesidad. Qué precioso es eso, qué hermoso es eso. Vamos a la palabra. Santiago, ahí mismo adelantito. Santiago capítulo 1. Santiago nos habla mucho acerca de la lengua, pero vamos a mirar un puntito solamente en el versículo 26 y 27. Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree espiritual, si alguno se cree sabio y conocedor de la palabra, si alguno se jacta de que yo sé mucho, de que yo esto, de que yo estoy bien, de que yo tantas cosas que podemos decir, y comenzamos a menospreciar a otro, dice: ese pobre se engaña y no sabe lo que está haciendo.
Pero hermano, tiene 20 años en la iglesia, tendrá 30 y se está engañando a sí mismo. Hermano, pero siempre habla pura palabra. Pues aunque hable pura palabra, se está engañando a sí mismo. Porque eso dice la palabra: si alguno se cree religioso. Esta palabra religioso se utiliza en diferentes términos, pero en este pasaje lo está utilizando como una persona que profesa conocer a Dios, que profesa buscar a Dios, que profesa acercarse a Dios continuamente. Dice: si alguno considera que busca a Dios, que está agradando a Dios, que está acercándose a Dios, si alguno por su servicio, por su desarrollo, por su tiempo en el camino del Señor, si alguno por su conocimiento en la palabra de Dios y por tantas otras cosas que pueda haber, dice, se cree como que por eso está más cerca de Dios, que conoce a Dios, que conoce de Dios. Por eso nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Lo que profesamos es vano, mis hermanos. Lo que hablamos es vano. Lo que conocemos es vano. Lo que decimos tener es vano si no aprendemos a refrenar nuestra lengua. Por más espirituales que creamos que somos o nos sintamos, por más bíblicos que queramos ser y que para todo queremos tener la razón o queremos aún hablar con la palabra, si no aprendemos a refrenar nuestra lengua, dice, la religión del tal es vana. No nos va a ayudar, no nos va a edificar, no nos va a acercar a Dios, no nos va a bendecir, no va a servir de nada delante de Dios. Es algo vano, es una rutina, es algo hueco, vano, que no edifica y que no satisface a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer, hermano? Versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Si alguien se pregunta ¿cuál es la verdadera religión? Pues esta, aquí dice la palabra, ¿cuál es la verdadera religión? Dice que la verdadera religión es esta. No dice que es tal organización o tal otra. Esa es una mentira. Esa no es la religión pura y sin mácula. No es una organización, no es una religión, no es una denominación, no es una cierta iglesia, no lo es. Entonces, ¿cuál es la religión pura? Dice, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Significa, ¿qué es lo que se hace cuando se visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones? Y cuando se guarda del mundo sin mancha, estás buscando ayudar a tu prójimo, visitar a los huérfanos, ayudar a aquel huérfano, aquel hermanito desanimado, aquel que anda débil, aquel que tiene un problema, ayudarlo, ayudar a las viudas en sus tribulaciones. Aquí solamente habla de 2 puntos, pero lógicamente que a esos 2 puntos le podemos añadir mucho más. Podemos decir, visitar a los enfermos en los hospitales, visitar a los presos en las cárceles y hablarles del amor de Dios, visitar al que anda perdido, al que anda débil, al que anda desanimado, y bendecirlo y animarlo y decirle, hermanito, adelante, vengo para bendecir tu vida, vengo para decirte que Cristo te ama, vengo para decirte que estamos orando por ti, vengo para decirte que sí podemos salir adelante. A través de las pruebas, de las luchas, de las tribulaciones, el Señor está ahí para ayudarnos. Salgamos adelante, sigamos caminando. Esa es la religión pura, la religión agradable a Dios. El que bendice a su prójimo, el que busca al necesitado, el que busca al abandonado y le tiende una mano y le dice, vamos hermano, adelante mi hermanito, vamos a seguir. Y si se puede, mi hermano, vamos caminando con el Señor y Él nos va a ayudar. El Señor se glorificará, el Señor te ayudará, el Señor se conmoverá y fortalecerá al débil, sanará al enfermo, libertará al cautivo y hará cosas maravillosas en la vida del hombre y de la mujer. Esa es la religión que debemos de profesar. ¿Sí me explico, mis hermanos? Eso es lo que agrada al Señor, el atender a tu prójimo, el ayudar al débil, el ayudar y apoyar al necesitado, el levantarlo, el tenderle una mano cuando más lo necesita. Esa es la religión.
verdadera delante de Dios. Y como último dice, y guardarte sin mancha del mundo, apartarte del mundo, de lo que no le agrada a Dios. Dice, esa es la religión, ese es el hombre, la mujer que va a ser agradable delante de Dios. Pero dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Se está engañando, está simplemente con una apariencia, pero no hay realidad. Porque para lo único que puede hacer algo es para criticar, para decir esto, decir lo otro, puras cosas malas, destructivas. Hermano, ¿en qué va a ayudar eso? Y si a alguien le va a ayudar, repito, va a ser en que vayas con la persona y con ánimo de mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, busque restaurar a aquel hermanito. Eso va a ser una bendición, levantarlo, ayudarlo. Eso es lo que dice acá. Visita a las viudas, a los huérfanos, al necesitado, al desamparado, al débil, al desanimado. Dale la mano, levántalo, ayúdalo. Eso es lo que agrada a Dios y es lo que tenemos que comenzar a practicar en nuestro caminar, en nuestro vivir. Y eso va a agradar al Señor. Dele ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Bendito es el nombre del Señor. Génesis capítulo 9, versículo 20 al 29. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será su hermano. Dijo más: bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Dice la palabra que uno de los hijos de Noé dice que cultivó una viña y tomó de aquel producto, y dice que se embriagó. Pero dice que llegó el momento cuando uno de sus hijos entró a la tienda de su padre. Dice el versículo 22: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Dice claramente aquí la palabra que uno de sus hijos, Cam, que es Canaán, entró y miró, podríamos decir accidentalmente, podríamos decir que no andaba buscando mirarla, pero entró y de repente se encontró con aquella sorpresa. Y cuando miró aquello, se sorprendió, pero en vez de buscar la manera de ayudar a su padre, de tenderle la mano a su padre, dice que salió hablando de él, posiblemente riéndose, posiblemente criticándolo, diciendo: ya miraron a papá cómo está ya de borracho, qué ejemplo, mírenlo cómo está. Y comenzó a hablar mal de su padre, comenzó a contar lo que estaba sucediendo, y creo que no fue de una manera correcta ni agradable. Lo primero es que no tenía por qué ir a contarlo a sus hermanos. ¿Para qué iba a contarlo a sus hermanos? ¿Qué le costaba hacer lo que sus hermanos hicieron? Decir: ups, está mi papá en esta condición, voy a agarrar esta ropa, voy a entrar aún con mi espalda hacia él y le voy a poner su ropa y voy a salir. Gloria a Dios. Eso lo podía haber hecho él, pero no lo hizo. Dice que entrando salió
y su conducta no fue agradable a Dios, lo primero que hizo fue contarlo a quien no debía. Lo contó a sus hermanos. Lo contó no en una manera positiva, como posiblemente aún podríamos decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para ir a atenderlo? No, entró en una manera de burla, de crítica. Y dice la palabra que cuando comenzó a comentarles, ellos sintieron algo diferente. Ellos miraron mal aquello. Y ellos dice que fueron y tomaron la ropa del padre y entraron con sus espaldas vueltas a él. Y dice que le pusieron su ropa y así no vieron su desnudez. Aquello fue agradable a Dios. Ellos lo cubrieron, ellos lo protegieron, no se burlaron, no se mofaron, no se rieron de la condición en la que estaba su padre, no lo criticaron, ni siquiera lo juzgaron. ¿Qué hicieron? Lo restauraron con un espíritu de mansedumbre. Lo restauraron, como dice Pablo en los Gálatas: restáuralo, ayúdalo, cúbrelo, protégelo. Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué es lo que pasó cuando Noé despertó? Dice que se dio cuenta lo que había sucedido y dice que dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo: mas bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¡Qué tremendo! Hubo maldición y hubo bendición. ¿Para quién hubo maldición? Para aquel hombre, aquel joven, aquel hijo que comenzó a comentar, a levantar un chisme de lo que estaba pasando. Hermano, eso no era un chisme, porque estaba diciendo la verdad. Aunque estuviera diciendo la verdad, estaba criticándolo. Un chisme es una crítica, algo que se hace por criticar o que se hace por placer, hablar mal de una persona. Repito, el concepto que mucha gente tiene es de que si estoy diciendo la verdad, entonces no hay problema, porque al fin y al cabo es la verdad. Este joven estaba diciendo la verdad. ¿Sí me explico? Y muchas veces nosotros nos jactamos y hablamos con tanta libertad porque decimos: al fin y al cabo es la verdad. Y creemos que porque estamos diciendo una verdad ya no hay problema, y estamos agradando a Dios en publicar aquella verdad, porque al fin y al cabo es una verdad. Si eso fuera de esa manera, este joven hubiera dicho: al fin y al cabo es verdad, no estaba mintiendo. El padre estaba ahí de esa manera, estaba desnudo, pero aunque fuera una verdad, estaba desagradando a Dios. Aunque sea una falta, en verdad que es verdad lo que estás mirando, no es una razón para criticar, para murmurar, que lo vas a dejar así desnudo. No, no lo dejes así. Haz lo que debes de hacer. ¿Qué debo de hacer? Restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, cubrir a mi hermano, protegerlo, bendecirlo, ayudarlo a que cubra esa vergüenza para que pueda sanar y pueda sentirse con libertad. ¿Qué significa cubrir? ¿Significa simplemente darle por su lado y actuar como que todo está bien? No, los hijos no hicieron eso. Dice que tomaron la ropa y lo cubrieron. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios es la que nos cubre, mis hermanos. Cuando tú tomas la palabra y vas conforme a la palabra con un espíritu de mansedumbre: mire mi hermanito, mire mi hermanita esto, mire mi hermanito esto otro, y comienzas a tomarlo con ese espíritu de mansedumbre, a buscar ayudarlo a superar aquella falta. Créeme que primeramente va a ser bien recibido tu exhortación, tus palabras. Segundamente, aquel hermanito se va a levantar y se va a sentir bien agradecido y va a comenzar a bendecir tu vida, y vas a ser bendecido por el hermano, vas a ser bendecido por el Señor, como estos dos hijos fueron bendecidos. El padre dijo: gloria a Dios por mis dos hijos, gracias a mis dos hijos que me ayudaron, que no se burlaron de mí, que cuando yo más necesitaba el apoyo, la restauración, que cuando necesitaba que alguien me cubriera, ahí estuvieron para ayudarme. No me dieron por mi lado, no me dejaron ahí tirado, no se rieron de mí, no.
sino que me cubrieron de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? La palabra la que nos cubre. Mire, mi hermanito, véngase para acá. Vamos a buscar a Dios, visitar a las viudas, a los huérfanos, al desanimado, al caído, al que cometió el error, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, ayudarlo a levantarse, ayudarlo a seguir adelante. Dice la palabra del Señor que el que hace volver un alma del error, dice que cubre multitud de pecados. Es decir, llega a tener un lugar especial donde tantas faltas son superadas. Cuando dice que las cubre, no está hablando de solapar, no está hablando de simplemente decir pues que siga así. No, está hablando de ayudar a superar aquellas faltas, aquellas deficiencias. Y de repente el hermano andaba ya bien caído, bien desanimado, ya con ganas de dejar los caminos del Señor, haciendo ya cosas incorrectas. Pero cuando busca restaurarlo de la manera correcta, aquel hermano llega a superar todo aquello y se afirma en el Señor. Y todas aquellas faltas que lo iban a aprisionar, ahora es libre. Y ahora es una persona que ama al Señor, que sirve al Señor y que está agradecido con Dios y con la vida de aquel hombre, de aquella mujer que se dejó usar por el Señor para restaurarlo, para bendecirlo. Amén, mis hermanos. Ese es el deseo de Dios. Ese es el propósito del Señor. Vamos a la palabra, mis hermanos. Proverbios capítulo 6, versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón y anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Comienza diciendo: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo tiempo, siembra discordias. El chisme, la crítica, todo eso es algo de lo que más siembra discordias entre el pueblo, entre las familias, entre los hermanos. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Qué tremendo. Y luego añade y dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Oiga con lo que comienza: los ojos altivos, el creernos y sentirnos superior que los demás, el menospreciar al hermano, a la hermana en el momento que está pasando una debilidad o que ha caído en una falta, en vez de tenderle la mano y ayudarlo cuando más lo necesita. ¿Sí me explico? Repito, en ningún momento estoy hablando de solaparle lo malo que esté haciendo y decirle está muy bien lo que está haciendo. Si está mal aquello, hay que decirle que está mal, hay que hacerle ver que está mal, pero de una manera correcta, no con ojos altivos, no sintiéndome yo mejor o superior, sino considerándome a mí mismo que yo mismo puedo ser tentado e incurrir en una transgresión como esa, en esa misma clase, o a lo mejor diferente, pero que es igual de mala como aquella que está pasando aquel hermano. Amén, mis hermanos. Entonces dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la lengua que no habla lo correcto, la lengua que cambia las cosas y que convierte muchas veces una cosa en otra. Es decir, escucha una cosa
y ya le añade otra cosa que no se dijo. Y comienza una historia que comenzó de aquí de una manera, la escucha uno en el otro lado y ya es una historia completamente diferente. Eso es lo que hace el chisme. Una de las cosas que afecta tanto es de que ni siquiera se dice lo que pasó, sino que aquí se dijo una cosa, pero al cruzar el río para el otro lado, ya uno escucha aquello y lo escucha completamente distorsionado. Ya la historia cambió completamente. ¿Por qué? Porque entre una boca y otra boca se fue pasando aquel rumor, aquel comentario, y comenzó terminándose en una mentira. Debemos de tener cuidado en estas cosas, porque dice que el Señor aborrece estas cosas: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. Oiga lo que dice lo último: y el que siembra discordia entre hermanos. Esto es lo que hace el chisme: sembrar discordia entre hermanos, sembrar rivalidades, meter pleitos, meter tanta cosa negativa. Y eso es abominable delante del Señor. Lo aborrece el Señor, lo abomina su alma. No son cosas agradables, no son cosas ligeras, no son cosas sencillas. Por eso es que en el tiempo antiguo el Señor, cuando vino a esta tierra, miró a los fariseos por un lado y miró a los publicanos por otro lado. Y humanamente los fariseos superaban completamente a los publicanos. Los fariseos eran la gente más respetada, la gente que aparentemente era la más espiritual. Los conocedores de la palabra, los escribas y fariseos, los que traducían o los que pasaban los escritos de la palabra de un manuscrito a otro, era gente conocedora, estudiada. Pero cuando el Señor se los topó, dice que ponía el ejemplo del publicano y del fariseo. El publicano llegando al Señor diciéndole: perdóname, Señor, no soy digno ni de mirarte a los ojos, Señor, pero ten piedad de este pecador. Pero el fariseo llegó diciendo: Señor, gracias, porque yo no soy como ese, yo no soy así como él es. Mira, Señor, yo ayuno 2 veces, yo oro mucho, yo hago esto, yo hago lo otro, yo diezmo, yo no soy como ese. Gracias te doy por no ser como ese. Ten cuidado, mi hermano, tengamos cuidado, porque ya esos son los ojos altivos. Cuando miramos al otro para menospreciarlo, cuando te das cuenta de una falta de un hermano, de una hermana, ¿qué haces? Te duele el corazón como para decir: Señor Padre, ayuda a mi hermanito. Primeramente, Señor, tú eres el único que puede ayudarlo. Señor, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlo? Para que se levante, para que se restaure, para que salga de esa situación. Eso es lo que se mueve en tu corazón. O comenzamos a criticar con menosprecio. Oh, sí, ya escuchaste, ya supiste. Y comienza aquello negativo, con un tono de voz negativo, con un tono de voz de juicio, de crítica, de murmuración. Eso nos destruye, hermanos. Eso nos daña. Eso no lo debemos de practicar, ni de permitir, ni de tolerar, porque es abominación a los ojos del Señor. Cortemos toda crítica, cortemos todo chisme, cortemos toda murmuración y aprendamos a usar nuestros labios para bendecir, para bien decir, para hablar bien de la gente, de los hermanos, y para hacer lo correcto cuando un hermano caiga en una transgresión. Amén. Vamos a la palabra. Ahí mismo, Proverbios capítulo 18, versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Eso es lo peligroso del chisme, que dice que las palabras del chismoso, en otras palabras, son como un caramelo. Parece que te lo saboreas. ¿Y qué más, hermano? ¿Y qué más? Y ya no hay nada más. Y comienza a saborearse aquello. Ten cuidado con endulzarte tu paladar espiritual con las palabras del chismoso. Cuando te ofrecen ese caramelo que se parece delicioso y se antoja,
dice que son como un caramelo, son como un bocado suave. Las palabras, dice, del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. O sea, se llegan hasta lo profundo de tu ser. Te las saboreas, te las disfrutas. Aparentemente te da comezón por saber, por escuchar, y parece que te deleitas en lo que estás escuchando. Ese bocado suave es venenoso, es destructivo, te va a contaminar tu alma, te va a cegar los ojos limpios que puedes tener para mirar con claridad. Te va a quitar el deseo de bendecir a tu prójimo y va a comenzar a contaminarte con murmuraciones y críticas que no edifican. Por eso dice que las palabras del chismoso son como bocado suave, son como pastelillos, así que se antojan y que alguien los anda presentando, pero que son venenosos. Haz de cuenta que es como que sufres del colesterol o sufres del diabetes y de repente es un bocado que se mira antojable, pero sabes que te va a alterar la azúcar y que vas a andar al rato ya bien mal, bien afectado por aquello. Pues eso es lo que hace al alma. Las palabras del chismoso te daña, te tapa las arterias de tu corazón espiritualmente, para que ya no corra la vida de Dios a través de tu ser. Te bloquea tu manera sana de pensar, para que no pienses en lo que es agradable al Señor, y ahora distorsiona tu forma de pensar. Tenemos que aprender, hermano, aunque se mire antojable, aunque te diga, mira, un bocadillo, ¿no quieres un bocadillo? No, muchas gracias. Esa clase de bocadillo no me ayuda, no me beneficia, no me bendice. Yo quiero algo que me nutra. Ya tengo el bocadillo de la palabra de Dios, ya tengo el alimento que me nutre, que me fortalece. Es la palabra de Dios lo que me va a sustentar y me va a fortalecer, y no quiero nada más que la palabra del Señor. Entonces ten cuidado, porque esos bocadillos los andan ofreciendo mucho por tu alrededor, y te ofrecen un bocadillo por aquí, otro por allá. Ten cuidado, no lo agarres, no lo aceptes, no lo necesitas. Te va a dañar, te va a contaminar, y al rato vas a andar alterado, vas a andar afectado, dañado. Y si tú participas de aquello, al rato tú vas a ser el que vas a andar en chismes, en críticas y en cosas desagradables. Amén. Vamos a la palabra. Veamos qué dice la Escritura. Proverbios 26:20, rápidamente. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Vuelve a decirnos lo mismo. Entonces nos dice que primeramente sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. El chisme alimenta la contienda. Comentarios sin fundamento, rumores sin atenderlos y confrontarlos y acomodarlos de la manera que Dios nos enseña en su palabra. Que Dios nos enseña en su palabra. Alguien viene y te dice algo y te comenta algo. Lo primero que tú tienes que decirle a aquel alguien que te comenta algo, de fulano, de sutano, de un hermano, de otro hermano, lo primero que tienes que decirle: hermanito, ¿usted está dispuesto a aclarar esta situación frente al hermano de quien está mencionando? Ah, no, hermano, yo no quiero problemas. Entonces cierre su boca y no esté diciendo nada. Cierre su boca y no esté diciendo nada. Si no quiere problemas, no hable, no diga nada, porque está creando chisme. Solamente se está poniendo en la postura de un chismoso. ¿Quién es el chismoso? El que habla sin querer confrontar las cosas. El que habla y no está dispuesto a enfrentar lo que dice. Que no, que esto, no, que lo otro, que es que no. Hermano, si no quiere problemas, repito, no diga nada. Ore al Señor, que Dios se encargue de aquello.
y no esté provocando un chisme, no esté provocando un problema. ¿Por qué razón? Porque al rato que fulano, que sutano, y que es que alguien dijo, y quién fue quien dijo, pues no sé, alguien por ahí que no quiero decir o no puedo decir porque me lo dijo en secreto. Si te lo dijo en secreto, manténlo en secreto y órale al Señor, pero no abras tu boca para estar comentando, compartiendo, hablando, diciendo esas cosas. Tenemos que aprender a tratar y a lidiar con lo que hay, como dice la palabra. Es imposible que no escuchemos cosas. Se escucha algo por aquí, algo por allá, y en veces es imposible que no lo escuche. Pero no le siga la corriente. Sin leña dice que se apague el fuego. Repito, si por ahí alguien está comentándolo, pues usted simplemente siga su camino adelante. Pero si alguien viene y le dice a usted, hermanito, que mire que esto, hermanito, ¿está seguro de eso? No, pues que sí. Entonces hay que arreglar esto. Hay que enfrentarlo, hay que buscarle la solución correcta como Dios dice. Entonces, le repito, si él dice amén, pues amén. Ya se habla con el hermano indicado y se acomoda aquello de la manera correcta. Y se acaba el chisme, no hubo chisme. Solamente hay edificación, se arregló el detallito que había. Repito, pero cuando una persona dice, vengo a comentarle lo que hay, pero no quiero que diga nada, ni que me mencione, ni que esto, ni que se lo cuente a nadie. No quiero ni que se lo diga ni al pastor, ni al hermano que está cometiendo la falta, ni a nadie. No quiero que se lo diga a nadie. Nomás se lo digo para que sea nuestro secreto. Eso ya es chisme, mis hermanos. Eso ya es chisme. Los supuestos secretos que se comentan, no para arreglarse el problema, sino para deleitarse en aquello, eso es chisme. Por eso la definición de chisme es una cosa que se dice, una noticia o rumor que se cuenta por placer o por criticar. ¿Por qué se lo voy a decir al hermano si no quiero enfrentar aquello, si no quiero que se diga nada? Pues solamente por deleitarme diciendo aquello, por deleitarme hablando de aquello, de aquel hermanito, de aquella hermanita, o por criticar a aquel hermanito o a aquella hermanita. ¿Me explico? Entonces eso daña, a mí me daña primeramente como persona si yo lo estoy diciendo. A usted lo daña primeramente al estar procediendo de esa manera. Entonces repito, si usted es el que ve algo, vaya y atiéndalo como es debido, póngalo en las manos del Señor. Pero si alguien viene a comentarle, lo primerito que tiene que preguntarle, hermanito, ¿estás dispuesto a que aclaremos esto, a que hablemos? No, pues que no, es que a mí me lo dijo alguien más. Pues ve, dile a aquel alguien más que deje de andar diciendo eso si no está dispuesto a confrontarlo. Y si está dispuesto, vamos a arreglar esto. Pero que no siga corriendo de uno al otro, y este le dice a aquel, y al otro aquel, y al otro aquel, y al último se distorsionan las cosas y son chismes, críticas que dañan, separan a los mejores amigos, como dice la palabra, perjudican, causan daños irreversibles muchas veces, y nadie hizo nada por cubrir al hermanito. Todos se lo estaban devorando, se lo estaban comiendo en lo que mencionaban, y nadie tuvo misericordia ni compasión para ir y atender la necesidad directamente, de enfrentarla de la manera correcta, para que pudiera aquel hermanito superar aquella falta. ¿Tú crees que criticándolo lo vas a ayudar? ¿Tú crees que hablando de él lo vas a ayudar? ¿Tú crees que eso lo va a sacar adelante? ¿Y tú crees que eso va a agradar al Señor? No. ¿Qué es lo que hace todo eso entonces? Dice claramente, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos, cesa la contienda. No le eches más leña al fuego. Deja que se apague. No le sigas la corriente. Detén a aquel hermanito. Compromételo a confrontar aquello. O entonces exhórtalo a que deje de estar abriendo sus labios para decir algo si no está dispuesto a confrontar aquello. Y sigue diciendo, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. Eso es lo que hace. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Vamos a la palabra. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 11 al 15. Ahora miramos el orden para la iglesia del Señor. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa
y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Oiga, ¿hasta dónde nos lleva esta situación? Esto lo dice la palabra muy directamente, y ahora ya es para la iglesia directamente. Esto no se aplica solamente en las viudas, se aplica en cualquier persona. Pero aquí Pablo habla de las viudas y dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, dice, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Versículo 13 dice: y también aprenden a ser ociosas. Tengamos cuidado con la ociosidad, porque como se dice por ahí, es la madre de todos los pecados, de todas las faltas. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Qué tremendo. Primeramente, oiga bien claramente este versículo 13. Dice que aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Hermanos, hermanas, tengamos mucho cuidado. Es una bendición maravillosa de parte del Señor el que podamos convivir y confraternizar, como dice la palabra. Mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, en armonía. Pero cuando habitamos, y en este caso le hablo de poder visitarnos, de poder compartir, de ir a la casa del hermano, de ir a la casa de la hermana, tenga mucho cuidado de no ir a la casa del hermano o la casa de la hermana para devorarse a otro hermano, para comenzar a hablar de otro hermano, de otra hermana, de alguien más, porque esta palabra se le va a estar aplicando y cumpliendo en su vida. Si va a la casa de un hermanito, de una hermanita, vaya para alabar a Dios, vaya para bendecir su nombre, vaya para hablar palabra que va a traer bendición y restauración a la vida de él, a la vida de ella. Hable algo positivo, algo que bendiga, vaya a bendecir, es decir, bien decir, a hablar bien, a decir algo edificativo, algo bueno, algo productivo, algo provechoso. Porque de otra manera, cuando comenzamos, mis hermanos, a convivir, a confraternizar, a acompañarnos, a ir a la casa del hermano, de la hermana, es algo lindo, no es algo malo. Si lo aprovechamos para sacarle provecho, es un tiempo de bendición, de armonía, de edificación, de gozo como pueblo de Dios, como hijos de Dios que somos, para bendecirnos unos a otros. Pero tengamos cuidado, porque el enemigo por donde quiera busca una puerta para meterse, queriendo utilizar alguna de nuestras reuniones, quizás más privadas, quizás con alguien que tenemos más confianza, para comenzar a hablar lo que no edifica, a chismear directamente, como dice aquí la palabra, a intrometernos, dice, en cosas que no nos edifican, en cosas que no nos convienen, en cosas que no deberíamos, dice la palabra. Entonces aquí dice claramente: y también aprenden a ser chismosas, a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Entonces esto es algo importante. Versículo 14: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué significa esa palabra? De maldecir, de hablar mal, de decir algo mal. El chisme es una maldición.
que viene sobre la persona primeramente y sobre todos aquellos que se alimentan de aquel chisme. Versículo 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Hasta dónde nos lleva el chisme? ¿Hasta dónde nos lleva esa situación? Nos lleva a la maledicencia, a maldecir, a decir lo que no es correcto, a decir mal de una persona sin buscar ayudar a la persona, sino buscando deleitarnos con lo que decimos y buscando criticar de quien estamos hablando. Esa es una maldición, maledicencia. Y dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Eso es seguir a Satanás. Eso es entregarse en las manos de Satanás. Y muchas veces lo miramos muy superficialmente, pero es algo serio, es algo de lo que la palabra nos habla y algo que debemos de tener cuidado y mucha consideración. Póngase de pie en esta mañana.